Gálatas capítulo 6 versículo 9, si ustedes tienen a su consideración, leemos unidos. Dice la escritura de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos nosotros hablando acerca de los hábitos, ¿verdad? Y ya hablamos nosotros, por supuesto, acerca de, en este caso, algunos hábitos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida. Pero ahora, en este caso, la pregunta sería: ¿cómo conservamos esos buenos hábitos? ¿Cómo podemos nosotros conservar los hábitos buenos? Ya vimos nosotros, por supuesto, que hay hábitos buenos y hábitos malos, por supuesto. Cada uno tiene sus propios hábitos, que es la constancia de las cosas que hacemos. Es así como se producen los hábitos, ¿verdad? Lo que hacemos, y hay hábitos muy buenos. De ahí entonces depende cómo nos sentamos, ¿verdad? Cómo comemos y muchas de las cosas precisamente que nosotros hacemos, la forma de actuar, la forma incluso de pensar. Hay gente que tiene el hábito de pensar mal, de hablar mal, de hacer las cosas mal. Pero, hermanos, hay gente que tiene también buenos hábitos. Ahora nosotros leímos en la carta de San Pablo a los Gálatas precisamente en esto que nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien. Que nosotros, cuando hagamos las cosas, las hagamos bien. Que todo lo que hagamos tratemos nosotros de hacerlo bien. En este caso, y dice que no nos cansemos, es decir, que estemos constantemente practicando las cosas, haciendo las cosas, que no nos cansemos. Porque hay gente que de pronto hace las cosas y son buenas cosas, pero las hace por un tiempo solamente. En este caso se cuida. Háblese de aquel que de pronto hace una promesa, por ejemplo, para no tomar, y dice: yo prometo, va ante algo, ante alguna deidad, y promete y dice: yo prometo este año no tomar. Y entonces, bueno, es algo bueno, no tomar alcohol, no tomar aguardiente, licor, y dice: prometo no tomar este año, y puede ser que hasta lo cumpla. Sin embargo, él termina este año y viene el otro año, y ahora repone lo que no tomó este año, que prometió no hacerlo. Entonces no se trata solamente de hacerlo por un tiempo, sino que San Pablo dice: no nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos de crear buenos hábitos. No nos cansemos de que cada vez que tengamos la oportunidad de crear un hábito. ¿Quiénes crean los hábitos? Los hábitos los creamos nosotros mismos. Somos nosotros los que creamos buenos hábitos. Tratamos de hacer bien las cosas y entonces creamos esos hábitos. Pero finalmente esos hábitos que nosotros mismos creamos, finalmente esos hábitos que creamos son los mismos hábitos que nos van a dar forma y que nos van a dar una personalidad el día de mañana a nosotros. Esos hábitos nos van a definir a nosotros. Entonces, por eso es que dice aquí San Pablo: no te canses de hacer el bien. Si has creado buenos hábitos, no te canses de practicarlos. Tienes que practicarlos todo el tiempo. Tienes que hacerlos una y otra vez, cuantas veces sean necesarias. Hay gente, por ejemplo, que dice: quiero yo crear el hábito de sentarme bien, por ejemplo. Y entonces se sienta, hermanos, y está sentado, y de pronto al rato, sin darse cuenta cómo está sentado, hermanos. Está sentado con la espalda, ¿verdad? Con el espinazo está sentado, y se acuerda, y entonces ¿qué hace? Se vuelve otra vez a enderezar. De pronto hay personas, ¿verdad?, que se sientan y al rato ya se agacharon, ya están así, ¿verdad? Se acuerdan y entonces se enderezan otra vez. Entonces, obviamente, tenemos nosotros que ir creando esos hábitos y no debemos cansarnos de estarlos practicando, porque tanto más los practicamos, entonces los vamos a conservar.
Entonces tenemos que los buenos hábitos con el tiempo, hermanos, nos aseguran una recompensa. El tiempo nos va a traer recompensa cuando nosotros hacemos buenos hábitos. Por ejemplo, les decía a ustedes, el que crea el hábito de dormir bien, su cuerpo se lo va a agradecer el día de mañana. Ya dijimos que quien tiene el mal hábito de no dormir, por ejemplo, ¿cómo se levanta el otro día? Se levanta de malas, se levanta tarde y todo pasa. Ya el que se levanta tarde, dijimos, de por sí ya comenzó mal su día. ¿Por qué? Porque se levantó tarde. Se levanta tarde y se levanta de malas. Se levanta empujando al que está delante, quitando al que se le pone enfrente. De pronto dice, quítate que se me hace tarde. Bueno, es que no somos nosotros los responsables de que se le haga tarde. Podría levantarse un poco más temprano. Podría crear el hábito de levantarse más temprano. Hay, por ejemplo, técnicas que podrían emplearse para levantarse. ¿Cómo podemos hacerle? Por ejemplo, echarle agua fría. No. En este caso podría usted poner su despertador, pero no cerca de su almohada, no cerca de donde usted duerme, porque si usted pone su despertador cerca de donde usted duerme, entonces ¿qué pasa? Suena el despertador y entonces usted lo apaga y dice otros 5 minutos y usted se queda 5 minutos más. Y puede ser que la alarma vuelva a sonar en 5 minutos más tarde. Pero puede ser que ha creado un mal hábito que vuelve a apagarlo y se vuelve a quedar dormido otra vez. Así que entonces no sirve de nada. ¿Qué tiene usted que hacer? Pues entonces no ponga el despertador cerca de donde usted duerme. Póngalo allá, unos metros lejos de usted. El despertador suena y ¿qué tiene usted que hacer? Usted a fuerza tiene que levantarse para poder apagar el despertador. Ya trabajo es que usted se levante, porque entonces ya sería mucho que usted se levante, lo apague y se vuelva otra vez a regresar a acostar. Hay técnicas que uno puede ir empleando para que uno se pueda ir ayudando, autoayudando, a poder ir creando buenos hábitos, como este caso que les digo a ustedes, de levantarse temprano. Asimismo, podría a lo mejor crearse el hábito de ir comiendo mejor, de ir bajándole un poco más al azúcar, o X cosa que usted quiera crear, un hábito que usted quiera crear. Aquí la Biblia entonces dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo. No te canses de practicar, en otras palabras, esos buenos hábitos, porque a su tiempo cosecharás si no hubieses desmayado. Si tú los practicas, si usted los practica una y otra y otra y otra vez, en este caso, hermanos, fíjense ustedes lo que dice el versículo número 4, que es muy importante. Yo se los leo y dice, así que cada uno examine su obra. Si nosotros podríamos en este caso considerar la palabra obra como hábitos, entonces podríamos leerlo así. Así que cada uno examine sus hábitos, examine su conducta, examine sus hábitos. Y entonces fíjense cómo termina diciendo, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces la gloria para quién es, el triunfo para quién es, la cosecha para quién es, la bendición para quién es. Termina diciendo el versículo número 4, para sí mismo y no para otro. ¿Quién es el que se va a ver beneficiado practicando buenos hábitos? Nosotros mismos. No es que sea nuestro vecino, no es que sea nuestro compañero, no es que sea incluso nuestro familiar. Si yo creo mis propios hábitos, el que se va a ver afortunado, bendecido y lleno de mucha ganancia, seré yo. Por ejemplo, vuelvo a mencionar el asunto de dormir. Si nosotros dormimos bien, ¿quién se siente mejor el día de mañana cuando se levante? Pues nosotros mismos, porque nosotros fuimos los que dormimos bien. El que se queda tarde, dijimos, por ejemplo, viendo el celular, viendo una serie, viendo alguna otra cosa, obviamente también tendrá resultados. ¿Qué va a pasar?
su cerebro no va a funcionar bien, su carácter no va a ser el más apropiado. Entonces tenemos nosotros, ¿cómo podemos conservar nuestros buenos hábitos? Tenemos que, en este caso, vivir nosotros de la forma como nosotros queremos ser. ¿Cómo queremos ser? Usted, en este caso, le dije la vez pasada, usted tiene que crear hábitos de la forma como usted quiere llegar a ser. ¿Qué es lo que usted quiere llegar a ser? Usted quiere llegar a ser un triunfador, cree hábitos de un triunfador. Usted quiere llegar a ser una persona exitosa, cree hábitos de una persona exitosa. Usted, en este caso, quiere ser una persona saludable, cree hábitos de una persona saludable. Usted tiene que crear hábitos conforme a los que usted quiere ser. Por ejemplo, puse el ejemplo del salmista David. El salmista David, por ejemplo, decía, ¿qué es lo que él quería llegar a ser? Un gran adorador. Y yo les dije a ustedes, ¿lo logró? Por supuesto que lo logró. Pero ¿qué hizo él? Él dijo, una cosa yo he demandado a Jehová. Una cosa yo me he propuesto a mí mismo. En otras palabras, ¿qué es lo que él se propuso? Una cosa yo me he propuesto, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Oiga, que yo creé el hábito de estar en la casa de Dios todos los días. Y a lo mejor alguno diga, pero este es un hábito, es una costumbre, no importa. A lo mejor alguno diga, no es por amor. Y ya les dije a ustedes, en alguna ocasión, algún hermano que decía, bueno, si alguien dice, este tiene la costumbre de orar, pues qué bendita costumbre entonces. Y si alguien de pronto dice, este va al templo por costumbre, pues qué bendita costumbre entonces. Creé el hábito de estar en el templo. El salmista David dijo, esto me he propuesto, estar en la casa de Jehová todos los días. Se volverá en mí un hábito, un buen hábito. ¿Para qué? Y tenía un propósito, una meta, para contemplar la hermosura de Jehová. Por supuesto que lo logró. Así que entonces, ¿cómo tenía que vivir él? Tenía que vivir como un adorador. Él no era el sacerdote. Él no tenía que estar en el templo todos los días. No era su trabajo. Pero él se propuso hacerlo porque quería vivir como un adorador. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere lograr? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Dónde quiere usted estar el día de mañana? Háblese de su vida espiritual. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Usted quiere ser, por ejemplo, un buen miembro de la iglesia? Pues entonces crea hábitos como un buen miembro de la iglesia. Usted quiere ser un siervo de Dios, usted crea hábitos como un buen siervo de Dios. Entonces, en este caso, por eso leímos nosotros, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no hubieses desmayado. Es que no se trata, hermanos, solo de comenzar, se trata de no desmayar. Todo mundo puede comenzar. Todo mundo cuando comienza el año puede decir, porque muchos lo han hecho, me propongo hoy estudiar más, pero solamente lee 3 páginas del libro y no vuelve a leer más en todo el año. Entonces, todo mundo quiere hacer buenas cosas mientras principia el año. Me voy a poner a dieta, por ejemplo, y entonces solamente en Navidad voy a comer bien el pavo, pero después de Navidad yo me pongo a dieta. Pero después de Navidad viene, hermanos, pues no sé, viene el Año Nuevo y comienza también con la cena de Año Nuevo. Y luego viene los tamales, y luego viene el cumpleaños, y luego viene el otro cumpleaños del otro hijo, y luego viene el cumpleaños del esposo y luego de la esposa. Y entonces el asunto es que uno no termina. Así que entonces no se crea uno buenos hábitos. El hábito no es, hermano, pensar y desear, porque también ya les dije a ustedes, hay gente, por ejemplo, que desea. La Biblia dice, el perezoso todo desea, pero nada alcanza. Así que entonces tenemos que vivir como queremos vivir. Es así como tenemos que empezar a crear esos buenos hábitos.
El Señor, por ejemplo, dijo que Él llamaba las cosas que no son como las que son. Es decir, aprender a vivir como queremos nosotros vivir. Aprender a ver las cosas como nosotros queremos que sucedan. Entonces, hermanos míos, tenemos que repetir la conducta, hermanos. Tenemos que aprender a repetir la conducta. Ese asunto de repetir, hermanos, el Señor lo dice en su palabra. Si ustedes, por ejemplo, leen lo que dice Deuteronomios en el capítulo número 6, fíjense ustedes, en Deuteronomios en el capítulo número 6, fíjense cómo dice en el versículo número 7. Esto cuando se habla de repetir. Deuteronomio 6, 7 nos dice de la siguiente manera. Desde el versículo 6, ¿verdad? Dice, o 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aún sigue hablando ahí la Biblia respecto a esto, pero tenemos esta parte muy importante, la repetirás. ¿Cómo se crean los hábitos? ¿Cómo se crean las buenas conductas? ¿Cómo se crean esos hábitos? No solo en nosotros, sino en los que vienen detrás de nosotros, en nuestros hijos. Pues aquí la Biblia lo dice de manera muy clara, porque es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Pero ese es el mandamiento. Ahora, ¿cómo logro ese mandamiento? ¿Cómo creo yo o cómo puedo lograr vivir este mandamiento de amar a Dios y sobre todo de hacer que mis hijos logren también ese mandamiento? Bueno, pues es sencillo. No hay mucho, lo único que tenemos que hacer es lo que dice el versículo 7. El mandato ya está. Ama a tu Dios, ámalo tú y haz que tus hijos también lo amen. Pero Señor, ¿cómo? Versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, Señor. Si yo amo a Dios, por supuesto que sus palabras están en mi corazón. ¿Por qué amo a Dios? Porque su palabra está en mi corazón. Pero ¿cómo logro que las palabras de Dios estén en mi corazón? Que no se escapen, que no se vayan, que mis hijos las asimilen también. ¿Cómo logro esto? Pues es algo sencillo. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo creamos los buenos hábitos? Repitiendo las cosas. ¿Cómo logramos conservar los buenos hábitos? Repitiendo. Tenemos que repetir y el Señor lo sabía, por eso Él le manda a su pueblo y dice, ustedes tienen que repetir las cosas. Si quieren conservar mi palabra, si quieren conservar su fe, si ustedes quieren conservar los buenos hábitos, ustedes tienen que aprender a repetir las cosas, porque es la única manera como logramos que los hábitos se adhieran a nuestra conducta. Ahí, por ejemplo, hermanos, hay hombres estudiosos, hombres, hermanos, que dicen, ¿verdad?, que estudian al ser humano y dicen que cuando el ser humano repite, por supuesto, de manera ininterrumpida una conducta o una acción por 21 días, entonces esto se vuelve un hábito precisamente. Algunos otros le aumentan más, otros dicen que no tienen que ser 21 días, sino que tienen que ser 40, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, si, hermano, esto es verdad, entonces hacer las cosas 21 días. Proponernos, hermanos, hacer las cosas, hermanos, durante 21 días, y esto se va a adherir a nosotros. Y de alguna manera, de manera automática, nosotros tendríamos que aprender a vivir en esos buenos hábitos. Un hábito, por ejemplo, que practicaba la familia de Jesús, podemos encontrarla en San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo número 41.
en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 41, que, bueno, yo se lo leo y dice así la Escritura, dice la Biblia. Fíjense cómo dice desde el versículo 40, dice: y el niño crecía, hablando de Jesús, dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres, ¿cada cuándo? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Versículo número 42 dice: y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo sus padres y su madre, su padre y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo, dice, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Aquí encontramos, hermanos, entonces un hábito. Su familia, la familia de Jesús, su padre José, su padre terrenal, su madre María. Dice la Escritura, todos los años. No es que un año iban y el otro año no iban. No es que un año iban y 3 años no iban. No, sino que ellos todos los años iban a Jerusalén. Bueno, entonces alguno pudiera decir, entonces yo tengo que ir al templo cada año. No, es que ellos iban cada año porque esa era la costumbre. Porque era el día de la fiesta, ellos no estaban en Jerusalén, entonces ellos tenían que ir y tenían que trasladarse hasta Jerusalén. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros ahora también debemos crear ese hábito, de manera que dice, todos los años ellos iban, subían a Jerusalén, estaban en la fiesta, adoraban a Dios, pero cuando el Señor Jesús de pronto empieza a crecer, dice, y cumple 12 años, ¿qué hizo Jesús? Se quedó en Jerusalén. Y entonces sus padres lo buscaban. La pregunta es, ¿a dónde lo andarían buscando que no lo encontraban? Dice la Escritura de manera muy clara que lo encontraron 3 días después. Oiga, si usted de pronto perdiera a su hijo, perdiera a su hija y ya pasan 3 días, ¿usted cómo se sentiría, hermano? Es algo terrible, debe ser, ¿no? Entonces ellos llevaban ya 3 días. Dice que incluso comenzaron a preguntar con los parientes, porque ellos pensaban que estaban con él. Estará con sus primos, estará con sus amigos. Tal vez se habrá ido a jugar a las canicas o se habrá ido a jugar a la pelota. Y ellos pensaban 1000 cosas. Probablemente lo buscaron aquí, lo buscaron allá y lo buscaron allá, más allá, donde los niños de su edad o los muchachos de su edad solían ir y distraerse. Pero no lo encontraron en ninguna parte de esos, sino que la Biblia dice, de pronto después de 3 días lo hallaron en el templo, porque el hábito de sus padres era ir ¿a dónde? Al templo. Ellos lo enseñaron a ir al templo, lo enseñaron a adorar a Dios, lo enseñaron a buscar a Dios, lo enseñaron a estar en el templo, lo enseñaron a orar, lo enseñaron a leer la Biblia, la ley de Moisés, lo enseñaron a hacer las cosas que se hacían en el templo. Entonces Jesús aprendió a eso y él adhirió y tomó esos hábitos y comenzó a practicar ahora los hábitos por sí solo, por sí mismo. Entonces, hermanos, pensemos nosotros en esto. Qué bonito sería que de pronto usted, padre, ha creado tan buenos hábitos en sus hijos, sobre todo el hábito de ir a la casa de Dios, que de pronto si usted no puede ir a la casa de Dios, su hijo, su hija, llega el momento, toma su Biblia, toma su bolsa, su bolso, toma su himnario y se va a la casa de Dios. ¿Dónde está mi hijo? Está en el templo.
Hijo, ¿dónde fuiste? Fui a la iglesia, fui al templo, gloria al Señor. Oiga, esto sería un bonito hábito, ¿no lo creen, hermanos? Que de pronto usted ande buscando a su hijo, su hija, y usted, ¿dónde está? Le habla por teléfono ahora, por el celular. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? Estoy en el templo, gloria al Señor. Eso sería un buen hábito. Pero ¿cómo vamos a crear y cómo vamos a conservar esos buenos hábitos? Practicándolos, repitiendo la conducta. El éxito, hermanos, por supuesto, entonces, el éxito de la conducta es paulatino. No es que de pronto, hermano, yo practico un hábito 2, 3 veces y entonces ahora ya he creado un hábito. No, el hábito, hermanos, se va adhiriendo a nuestra vida de manera paulatina, de manera lenta. Así se va adhiriendo los hábitos en nuestra vida. En este caso, por ejemplo, les decía a ustedes, por ejemplo, cuando empecé a predicar, yo predicaba nada más 5 minutos. ¿Por qué? Porque en este caso, hermano, no tenía yo el hábito, no estaba apenas comenzando. Así que entonces, hermanos, uno tiene que practicar. Porque el éxito de una conducta, el éxito de un hábito es lento, es paulatino. Por eso leímos al principio el texto que dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás, a su tiempo segarás. Tienes que repetir, tienes que hacerlo. A veces los hábitos cuestan. No es que se formen sencillamente, a veces cuestan. Hay gente que le cuesta orar, hay gente que le cuesta ayunar, como hay gente que le cuesta levantarse temprano, dijimos. Hay gente que le cuesta ciertos hábitos, pero uno tiene que crear estos hábitos si uno quiere tener éxito en la vida. Por otro lado, hermano, tenemos que enfocarnos en la meta. Si queremos nosotros conservar los hábitos, enfoquémonos en ese hábito, en la meta. Dijimos, ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿Dónde quiero yo llegar? Veamos lo que dice, por ejemplo, Filipenses en el capítulo 3, versículo número 14. Filipenses 3:14 nos habla precisamente de algo muy importante. Fíjense ustedes, en Filipenses capítulo 3, versículo número 14, nos dice de la siguiente manera, gloria a Dios. Dice aquí, el versículo 14, son palabras de San Pablo que dice, versículo 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Yo me olvido de lo que ha quedado atrás. Es decir, si ayer fallaste y no cumpliste con el propósito, no llegaste a la meta, bueno, eso no quiere decir que eres un fracasado. Muchas veces de los errores aprendemos también. De las cosas que no hemos logrado aprendemos y tenemos que hacer un balance. ¿Qué es lo que salió mal? ¿Qué es lo que no pude lograr? Y ahora tengo que renovar mis fuerzas o tengo que cambiar de estrategia. Y no tengo que perder mi enfoque, no tengo que perder la mirada de la meta. Yo tengo que, si yo quiero llegar a hacer esto, yo tengo que esforzarme, tengo que crear ese hábito. Y es que ahora debo decirles a ustedes que realmente la meta es importante, pero no todo es meta. Hay gente que tiene buenas metas, pero incluso gente que no logra sus metas. Por ejemplo, tenemos nosotros gente que tenía buenas cualidades, buenos atributos, pero no es el todo la meta. Samson, por ejemplo, tenía mucha fuerza, pero terminó mal. Saúl era, por ejemplo, el rey de Israel, pero terminó mal. Tenía buenos planes probablemente, pero no es el todo la meta.
Es que a veces, hermanos, nosotros solamente tenemos en nuestra mente eso que queremos lograr. Y entonces, por ejemplo, háblese de aquel que quiere llegar a ser miembro de la iglesia, quiere bautizarse, y entonces aquí en nuestro movimiento de pronto se dice: usted tiene que esforzarse. No podemos bautizarlo solo porque usted quiere, tiene que esforzarse. Entonces de pronto dice: mire, los bautismos van a ser para tal fecha, entonces falta un año, por ejemplo, para los bautismos. Esfuércese este año, y entonces ahí está la meta. Y entonces ese que quiere ser miembro se esfuerza. ¿Cuánto se esfuerza? Un año. Se bautiza, y después de que se bautizó, ¿qué pasa? Ahora ya no se esfuerza. Entonces la meta no es todo. La meta no es todo en la vida. Gente que tuvo metas y no las logró, no las alcanzó. Y gente que tenía metas y alcanzó la meta, y después de llegar a la meta, entonces ya se desmoralizó porque dice: ya alcancé lo que quería. Es como aquel esposo que de pronto se esfuerza por conquistar a la muchacha, se esfuerza por conquistar a su prometida. Y entonces se esfuerza y hace todo lo posible por conquistarla. Pero una vez que la ha conquistado, y ahora que ya ha llegado con ella al altar y han recibido la bendición de Dios, y ahora que ya pasó un año o 2 años o quizás hasta 3 años de ser ya marido y mujer, ahora él ya no se esfuerza. ¿Por qué? Porque ya tiene lo que quería. Eso es terrible. Entonces, para que esto no suceda, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos que renovar nuestra mente, nuestra mentalidad. En otras palabras, tenemos que cambiar de mentalidad. Veamos, hermano, lo que dice Efesios en el capítulo 4, versículo número 23. Efesios en el capítulo número 4, en el versículo número 23, gloria a Dios. Y si ustedes tienen a su consideración, entonces leemos, y dice la escritura de la siguiente manera. Dice la Biblia, incluso desde el versículo 22 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Entonces, que dejemos de vivir de la forma como hemos vivido, que pensemos de manera diferente. ¿Por qué digo de manera diferente? Porque entonces, ¿por qué quiere bautizarse en este caso? Aquel que de pronto dice: pastor, es que yo quiero bautizarme porque quiero llegar a ser miembro de la iglesia. Ese es el problema. No ha cambiado su mentalidad. Lo único que quiere es ser miembro de la iglesia. Entonces se bautizó y eso era lo que quería. Ahora por eso ya no se esfuerza. Ahora por eso ya no busca a Dios y todo. ¿Por qué? Porque ya soy miembro. Ya tengo lo que quería. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que renovar nuestra mente. Eso es lo que San Pablo nos enseña. Así que cuando renovamos nuestra mente, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces, ¿por qué quiere llegar a ser miembro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Para tener un lugar? No. De pronto dice: yo quiero ser miembro de la iglesia porque quiero cumplir con el mandamiento divino. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero hacer eso. Quiero mantener una comunión íntima con el Señor. Eso es diferente. Entonces se bautiza y empieza a tener una comunión íntima con el Señor. Y esa comunión íntima con el Señor, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que Cristo venga. Cambió de mentalidad. No se bautizó para ser miembro, se bautizó para tener comunión con Dios. Gloria al Señor. Entonces pensemos nosotros, hermano. Bueno, en una ocasión había un pastor que ya no está con nosotros porque ya se fue con el Señor. Pero en una ocasión le preguntaron, lo entrevistaban a él, y entonces le dijeron a él, le dijeron: oiga, pastor, ¿y usted por qué quiso ser pastor?
Y entonces él respondió de manera así rápida, sin pensarlo. Él dijo: porque yo quería conocer muchos lugares. Entonces imagínense ustedes en esto. ¿Por qué quería ser pastor? Porque el pastor, hermano, de pronto tiene que ir a la convención y tiene que ir a no sé dónde, y tiene que ir y va a este templo y va al otro templo, y entonces de pronto dice: yo quería conocer muchos lugares. Entonces uno de pronto dice: ojalá y te hayan cambiado mucho en la vida para que andes de templo en templo, ¿verdad? Si lo cambiaron cada rato, logró su objetivo. Pero hay pastores, por ejemplo, que salen del instituto y ahí están en una sola iglesia. En esta zona, por ejemplo, tenemos mujeres, pastores, mujeres, que desde que salieron del instituto, ahí están en esa iglesia. Ellas no saben lo que es ir a atender otra iglesia. Y a veces ir a atender otra iglesia, eso nos fortalece en la fe, nos ayuda a conocer más gente, más culturas, más caracteres. Y por supuesto, hermanos, también nos da más, ¿cómo se dice? Nos da más experiencia. Nos da más experiencia el ir a otra iglesia y pastorear esa iglesia y luego ir a otra iglesia, y eso crea experiencia en el ministerio pastoral. Pero hay gente que, por ejemplo, salió del instituto y está en una sola iglesia, no ha tenido otro cambio. ¿Qué experiencia puede tener? No hay experiencia allí. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que, bueno, aquí estamos nosotros viendo, tenemos que cambiar esa mentalidad. Este pastor del que les digo a ustedes, su mentalidad debió haberla cambiado. Él se hizo pastor no para atender las almas. Él se hizo pastor no para predicar la palabra. Él se hizo pastor no para poder enseñar la doctrina de Cristo, sino se hizo pastor para poder conocer muchos lugares. Entonces uno tiene que aprender a tener la mentalidad correcta. Incluso podríamos decir: ¿por qué quiere usted ser cristiano? ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Por qué sigue usted a Cristo? Usted tiene que cambiar de mentalidad. Imagínense, por ejemplo, aquella mujer que de pronto dice: ¿por qué quieres casarte? Porque tengo ya 45 años. Bueno, entonces te casas no por amor, te casas porque ya tienes 45 años. Ese matrimonio no funciona. Entonces tú no te casas enamorada, te casas porque ya el tren se te fue. Así que entonces, hermanos, tenemos que aprender a cambiar de mentalidad. ¿Por qué me voy a casar? ¿Por qué voy a estudiar? ¿Por qué quiero estudiar esta carrera? ¿Para qué quiero bautizarme? ¿Por qué voy a abrir este negocio? ¿Por qué quiero yo hacer esta empresa? Entonces, hermano, tenemos que aprender a cambiar de mentalidad. Hay gente, por ejemplo, que en el matrimonio se conforma porque en una ocasión de pronto logró resolver un conflicto y entonces dice: yo ya aprendí a ser una buena pareja, un buen cónyuge. No, aprendió a resolver un problema, pero no, eso no quiere decir que sea un buen cónyuge. Ser un buen cónyuge, eso es otra cosa. Uno tiene que aprender a ser un buen cónyuge, pero para eso hay que cambiar de mentalidad. Yo no me casé para que me hagan feliz, yo me casé para hacer feliz a quien vive conmigo. Y cuando yo hago feliz a mi esposa, entonces ella también aprenderá a ser feliz, aprenderá a hacerme feliz a mí. Y es que no se ha dado cuenta, por ejemplo, que como el esposo actúa, muchas veces la esposa también lo hace. Así que entonces, hermanos, tenemos que cambiar de mentalidad. La meta no es todo, hermanos, en la vida,
Si nosotros, hermanos, cambiamos de mentalidad y aprendemos a crear buenos hábitos porque queremos mejorar en la vida, entonces alcanzaremos nuestros objetivos. Yo quiero terminar, hermanos, diciéndoles a ustedes que, como les dije hace un momento, nosotros somos los que hacemos los hábitos y creamos hábitos para nosotros, pero con el tiempo, como dice la Biblia que leímos, cosecharemos. Es decir, que esos hábitos que nosotros creemos hoy y que hagamos hoy, esos mismos hábitos nos definirán a nosotros el día de mañana, dirán quiénes somos nosotros el día de mañana. Entonces, hermanos, ¿quién es usted el día de hoy? Eso es lo que tiene usted que preguntarse. ¿Quién es usted? ¿Dónde está parado usted en la vida? Entonces, hermano, yo le invito que leamos por último lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 16. Estando de pie, hermanos, leamos lo que dice esta parte. Romanos capítulo 8, versículo número 16. ¿Quién es usted? Porque depende cómo usted se asimile a sí mismo en este momento, en el aquí y en el ahora, es como usted va a crear esos hábitos. Hay gente, por ejemplo, que de pronto dice: es que yo, si yo tuviera las oportunidades que otro tiene, podría yo lograr lo que otro logró. Eso no es cierto. Las oportunidades todos las tenemos. Hay gente, por ejemplo, conozco que sus padres no tienen posibilidad económica para poder apoyarle para que estudie una buena carrera. Pero eso no es un impedimento para el muchacho o la muchacha. Hay muchachos, hay muchachas, por ejemplo, que hacen ciertas cosas, incluso trabajan en algún momento, en un tiempo extra por ahí, y trabajan para poder pagar su estudio. Ellos no están diciendo: es que no tengo la posibilidad, es que no tengo la oportunidad. Lo que no tiene son ganas. Tiene que crear buenos hábitos, tiene que levantarse más temprano, dijimos, tiene que ser creativo, tiene que poner a pensar su mente y hacer lo que tiene que hacer, porque de otra manera entonces solamente se está autojustificando. Y es que entonces, ¿cómo puedo yo comenzar a crear unos buenos hábitos? Depende lo que yo crea que soy. ¿Qué es lo que yo soy? Pastor, es que mire, yo soy un pobre que no tengo nada. Bueno, pues entonces si no tienes nada, entonces no vas a lograr nada. ¿Qué eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué tienes en la vida? Por eso en algún momento, si hablamos de eso, de que de pronto la gente dice: no tengo nada, en la Biblia encontramos un ejemplo. La Biblia, por ejemplo, nos dice que un día una mujer, que su esposo murió y que los acreedores vinieron a cobrarle la gran deuda que ella tenía, dice la Biblia que ella no tenía dinero para pagar, y entonces dice que los acreedores querían tomar a sus hijos como garantía de lo que ella debía, o lo que su esposo más bien dejó en deuda porque él había muerto. Y entonces tomaremos a tus hijos y nos los vamos a llevar, que ellos paguen la deuda. Y ella estaba afligida, y en ese momento de aflicción ella va con Eliseo, que era el siervo de Dios de ese momento, y le cuenta la historia, le dice: hombre de Dios, yo no tengo para pagar, y mi esposo era un hombre de Dios, pero se murió dejando una deuda, y ahora han llegado los acreedores y se quieren llevar a mis hijos para pagar la deuda. Y entonces Eliseo, ese hombre de Dios, le dice: ¿qué tienes en casa? Y ella entonces le responde lo que muchos responden. Ella le dice: tu sierva no tiene nada en casa, no tengo yo nada. Lo único que tengo, dijo ella, le vino a la mente y dijo: no tengo nada, lo único que tengo es un poco de aceite ahí en una botija, eso es lo único que yo tengo. Y entonces Eliseo, él es el creativo, él es el que hace, él es el que piensa, él es el que de pronto dice: bueno, entonces si no tienes nada en tu casa y lo único que tienes es un poco de aceite, entonces pide ayuda. En otras palabras,
Pide ayuda, consigue, ve con tus vecinas. Deja un poco el egoísmo. Deja un poco la pena, el qué dirán. Ve con tus vecinas, consigue vasos. Incluso hasta le dice, y no pocos, porque lo que tú tienes no es poco, es mucho. Tú lo ves poco, pero lo poco en las manos de Dios es algo grandioso. Gloria al Señor, porque Dios lo multiplica, Dios lo bendice. Usted puede tener pocos talentos, pero en las manos de Dios son muchos talentos, son grandes talentos. Gloria a Cristo. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que Eliseo le dice: consigue con tus vecinas vasos, no pocos, prestados, no pocos. Y ella va y consigue vasos prestados. Y dice: y cuando tengas todos esos vasos, entra a tu casa, cierra la puerta y llena los vasos con el aceite que tienes en casa. Y cuando haya llenado todos los vasos, entonces dice: ve y vende el aceite, paga la deuda con el aceite que vendas, y lo que sobre, vive de eso. Así es el poder de Dios. Así es cuando nosotros, hermanos, dejamos de poner excusas y dejamos, hermanos, los malos hábitos y los pretextos, y empezamos a ser creativos en el Señor, y empezamos a crear mejores hábitos, empezamos a hacer mejor las cosas. Entonces así es que dijo: vive de eso. Y esta mujer hizo lo que Eliseo le dijo, y entonces empezó a llenar los vasos. Y cuando ella termina de llenar los vasos, le dice a sus hijos: traigan otro vaso más. Y sus hijos le dicen: ya no hay. Y ella dice: se han acabado los vasos. Dice: se han acabado, todos están llenos. Gloria a Dios. Ella veía poco aceite, pero Eliseo veía una grande oportunidad. Y puede ser que usted diga: mire, pastor, yo no tengo nada en casa. Lo único que tengo es una vaporera de tamales, chiquita por cierto. Pues haga tamales entonces, y con la bendición de Dios usted saldrá adelante, hermano. Pastor, mire, yo no tengo nada, lo único que tengo es una guitarra vieja que está ahí, hermano. Pues empiece a tocar esa guitarra vieja. Hermano mío, yo no tengo nada, pastor, lo único que tengo es una parrilla y un comal. Pues haga tortillas o a ver qué hace, pero sea creativo, hermano, que Dios le va a ayudar y Dios le va a bendecir. Cambie de mentalidad, cree mejores hábitos en su vida. ¿Quién es usted? Desde ahí estamos viendo eso. ¿Quién es usted? ¿Quién se cree usted? ¿Cuál es la visión de usted? Veamos lo que dice Romanos 8:16. Romanos capítulo número 8, versículo número 16. Porque partiendo de ahí dijimos es que uno puede crear mejores hábitos o malos hábitos. Romanos capítulo 8, versículo número 16 lo leemos unidos y después vamos a dar gracias a Dios. Romanos 8:16 nos dice de la siguiente manera: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos del grande, somos hijos del poderoso, somos hijos del eterno, somos hijos de aquel que nunca dijo no se puede. Somos hijos de aquel que sin duda tenía los mejores hábitos de la vida. Por eso, si usted es hijo de Dios, usted también tiene que crear buenos hábitos. Si usted es hijo de Dios, con esa mentalidad de hijo de Dios, usted tiene que comenzar a crear mejores hábitos en su vida. Pastor, yo no tengo mucho, solo tengo unos pinceles y unas pinturas. Pues haga cuadros entonces, pinte algo. Pastor, mire, yo no sé hacer mucho, lo único que yo puedo hacer, tengo una libreta y un lápiz. Pues vuélvase un escritor. Haga lo que tiene que hacer, pero hágalo con la ayuda de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Creemos buenos hábitos y conservémoslo para la gloria de Cristo Jesús. Yo quiero terminar entonces preguntando: ¿cuántos de ustedes quieren, hermanos, conservar los buenos hábitos, hermanos? Bueno, entonces les invito para que vengamos a los pies de Cristo juntos, que podamos nosotros, hermanos,
pedirle a Dios que Él nos ayude, hermanos, y que Él nos dé el poder para crear buenos hábitos y conservarlos en la vida. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, hoy venimos delante de tu presencia. Nos acercamos ante ti, Padre eterno, y te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios grande, el poderoso, el eterno, el que nunca dijiste no se puede. Oh, Dios mío, el que nunca dijo no hay, no se puede, no se logra. Dijo un día el Señor Jesús: lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a tu nombre, Señor. Y aún Jesús mismo dijo a sus discípulos: cosas mayores que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre, pero ustedes se quedan aquí y yo les voy a ayudar. Bendito sea tu nombre, Padre. Si tú dices que podemos lograr mejores cosas, es que podemos lograrlo, Padre eterno. Lo único que nos falta es dejar los malos hábitos, dejar los pretextos y las excusas y comenzar a crear mejores hábitos en nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Quita de nosotros todo mal hábito, Padre mío. Limpia nuestra vida. Purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y danos de tu gracia, danos de tu bendición, danos de tu presencia y de tu espíritu. Y haz, Dios mío, que podamos nosotros crecer en nuestra vida, Padre, no solo físicamente, sino espiritualmente sobre todo, Padre. Danos, Señor, el que podamos crecer, avanzar, lograr, llegar a la meta, Dios, tocar tu misma gloria, Padre eterno. Aleluya. Y que así, Dios de los cielos, podamos decir como un día tu pueblo: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Bendito Padre, pues en tus manos dejamos nuestra vida y a tu especial cuidado, Dios. Tu pueblo ha de salir, y yo ruego, Dios, que mientras distantes estamos unos de los otros, la gracia de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el amor del Padre eterno y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo.